Listo. Bueno, entonces primero que todo, buenos días. Y ahora que acabo de poner a grabar aquí, pues, digamos, vamos a hacer este ejercicio, que es un parcial que en algún momento hice, y me parece que es un parcial que pues, lo hice en el segundo semestre del 2020, y que trae muchas cositas que, pues, que son conceptuales y que ayudan, o sea, que en un solo ejercicio se reúnen muchísimas cosas. Entonces, calculadora en mano, repito, tablas en mano para poder hacer para poder hacer un par de cálculos. Este ejercicio, yo generalmente todo lo que tiene que ver con ejercicios de termodinámica, especialmente estos que tienen que ver con balance de energía, que uno ve como que le están dando los estados, las propiedades, pero que también le piden el calor o algún trabajo, y que son, mira nomás el enunciado tan largo que es, y yo siento que estos ejercicios es mejor analizarlos con un método que yo he bautizado como el método de Jack el Destripador, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es un método donde uno coge el texto y lo trabaja por partes, o sea, no lee todo de corrido, sino que va analizando palabra por palabra donde uno considere que hay conceptos. Entonces, voy a comenzar aquí a mostrarles exactamente eso mismo. Entonces, por ejemplo, aquí dice que hay un cilindro émbolo. Cilindro émbolo, inmediatamente ahí ya me están dando un concepto. Bueno, realmente dos. El primero es que que los cilindros émbolos trabajan a presión constante. Entonces, el proceso podría ser a presión constante, o si es un cilindro émbolo, debería ser a presión constante. Ahora vamos a ver que cuando está con los topes, pues tiene una variante ese concepto, pero ahora la miramos. Por el momento, cilindro émbolo, proceso a presión constante. Y además, por el hecho de que me digan que un cilindro émbolo, también de alguna manera me están diciendo que va a haber trabajo de frontera. Trabajo de frontera. Trabajo de frontera nosotros lo llamábamos con la letra W sub B. W sub B. ¿Listo? Entonces, presión constante y trabajo de frontera. ¿Por qué sí que hay que trabajo de frontera? Pues porque la tapa en algún momento se va a comenzar a mover. Eso quiere decir que la frontera, que es esta línea que se dibuja de manera imaginaria para encerrar el sistema que yo voy a analizar, esta línea imaginaria, esta parte de la frontera se va a mover cuando la tapa suba, pues va a tener un desplazamiento, entonces va a haber un trabajo de frontera. Listo. Equipado con un conjunto de topes, entonces hay un conjunto de topes. Esto de alguna manera también me da algunas nociones especiales. La primera, la primera es que los conjuntos de topes generalmente hacen que el sistema en un momento se trabaje a presión constante, por ser un cilindro émbolo, y a veces mientras que están los topes trabaja a volumen constante. Hay que analizarlo bien, pero generalmente un conjunto de topes lo que hace es que una parte va a ser a volumen constante y otra parte va a ser a presión constante, pero hay que analizarlo, vuelvo y repito. Pero generalmente eso, en la mayoría de ejercicios, que me pongan un conjunto de topes es eso. Y van a querer evaluar, los profesores vamos a querer evaluar qué tanto usted sabe en qué momento es a presión constante y qué tanto usted sabe en qué momento se convirtió a volumen constante. Listo. Se llena inicialmente con estas libras masas de un vapor húmedo. Entonces, aquí están dando libras masa, pues masa. Cuando uno hace la conversión de 11,023 libras masas a kilogramos, da 5 kilogramos. Entonces, profe, ¿por qué no va a los 5 kilogramos? Pues por ganas de joder a la persona que todavía no tiene claridad de las unidades. Listo, sencillo. Vale, 5 kilogramos. De un vapor húmedo, ¿esto qué es? ¿Un vapor húmedo qué es? Un vapor húmedo es una mezcla. Entonces, inicialmente es una mezcla, lo que indica que va a tener calidad, lo que indica que de pronto voy a tener que utilizar las fórmulas de la calidad. ¿Sí? Eso es. Y está a 125 kilopascales. Entonces, todo es presión. Entonces, voy a ir escribiendo aquí algunos datos sobre el estado número 1. Estado número 1, entonces ya sé que su masa, la masa de todo el sistema es de 5 kilogramos y ya sé que la presión del estado 1 es 125 kilopascales. Dice, de las 11 libras masa, o sea, de los 5 kilogramos, ¿cierto? Porque ya dijimos que 11 libras masa son 5 kilogramos. Entonces, para que nos quede más fácil de entenderlo, de los 5 kilogramos hay 70 onzas en fase líquida
y el resto está en fase de vapor. Pues como es una mezcla, si ustedes observan el dibujo, esta parte de acá es la fase líquida y el resto es la fase de vapor. Entonces nos están diciendo que la masa de líquido es esta cantidad de onzas. Aquí también es importante tener estas onzas, este ejercicio está diseñado por hacer un tremendo filtro con el grupo en su momento, ¿no? O sea, está diseñado para, esto era un parcial, está diseñado precisamente para saber realmente quién sabe, quién no sabe, para separar. Resulta que las onzas son un tema, y bueno, diría yo hasta gracias, usted tendría que decirle a lo que usted cree, a Dios, a la vida. Gracias a Dios usted de alguna manera se está salvando de pasar por este pedacito, porque este pedacito sí que es un filtro, definitivamente. Ahora con el tema del paro nacional, pues entramos en este marco de flexibilidad para evaluar todo esto, pero generalmente aquí esto es una mortandad, digamos, en todo este tema del balance de energía. Pero vamos a ver que sea una mortandad no significa que, no, que el ejercicio sea imposible de hacer, no, simplemente que son muchos conceptos metidos en un solo ejercicio y que, digamos, la mayoría de ustedes a veces no dominan muchos de los conceptos y si los dominan, dominan por aparte, pero no en conjunto. Las onzas, hay dos tipos de onza. Hay una onza que es de masa y otra onza que es de volumen. ¿Cómo saber cuál es cuál? Bueno, a las onzas de masa se le llaman onzas. Y a las onzas de volumen, ¿cómo se le llama? También onzas. Pero onzas FL o onzas líquidas se le llaman a las onzas de volumen. Por ejemplo, los teteros de los bebés vienen así, ¿no? Un tetero de 2 onzas, de 4 onzas, de 5 onzas, de 10 onzas. Y el bebé va creciendo y va, los que hemos tenido esa experiencia sabemos que así es, ¿no? Pero esas son onzas de volumen, onzas líquidas. Entonces, por eso a veces las chicas cuando ven termo y han tenido hijos acá, creen que de pronto lo que le están dando es volumen. Sí, porque dice, pero yo compro un tetero es un tetero de 2 onzas. Y bueno, lástima que la experiencia de hacer mamás en ese momento, pues les esté jugando una mala pasada, porque las confunde, ¿no? Pero realmente en este caso, estas onzas son onzas de masa. Y cuando yo cojo esas 70,548 onzas, me da aproximadamente 2 kilogramos. Profe, ¿y por qué no dio los 2 kilogramos mejor? Pues como les dije, porque precisamente todas las conversiones de unidades son un filtro para uno saber realmente qué es la persona que sabe y qué es la persona que no sabe. Y son cosas muy básicas, ¿no? Las conversiones. Dicen que el resto de la masa está en fase de vapor, o sea, 3 kilogramos están en fase de vapor. Listo. Eso es como respecto al estado número 1. Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento me pueden, ¿qué? Permítame, yo cambio aquí la barrita de zoom para arriba. Ahora continúo. Voy a utilizar otro color porque aquí la palabra me dice que me van a comenzar a hablar de otra cosa. Dice, entonces, se transfiere energía de dos formas. ¿De cuántas? De dos formas de energía, solo dos formas. ¿Y cuáles son? O sea, se comienza el calentamiento con dos formas de energía. La primera, dice, mediante una resistencia eléctrica. Listo. Entonces aquí ustedes ven en el dibujito que hay una resistencia eléctrica. Permítanme, voy a borrar aquí brevemente para pues, que no quede ahí como tan... Sí que estamos aplicando el método de Jack el Destripador, ¿no? O sea, por partes. Estamos cogiendo el texto por partes, ni siquiera me lo he leído todo. O sea, sí, es que es más, si yo me pongo a leerlo todo, me asusto. Eso es el efecto que yo veo en la gente, que agarran y se cogen y leen todo el ejercicio a ver si cogen algo. Y no, estos ejercicios me parece que está muy difícil uno tratar de, en una sola leída, tratar de entenderlo. Yo creo que es mejor así como ir poquito a poquito. Entonces, por otro lado, entonces hay un trabajo eléctrico y ese trabajo eléctrico me da la corriente, ahí ustedes lo leyeron, son 8 amperios y también me dan el voltaje, que son 220 voltios. Entonces miren acá, 8 amperios y 220 voltios. Listo. Esa es la primera forma de transferencia de energía que va a haber. Y la segunda forma de transferencia de energía que mencionan es mediante una rueda de paletas. Una rueda de paletas. Una rueda de paletas es exactamente esta parte que está abajo, ¿no? Esta especie de ventilador, de abanico, de hélice que al rotar, cuando rota, pues va haciendo mover esas paletas o esas hélices y le va transfiriendo energía al sistema, lo va agitando y eso es una manera de transferir energía. Es una rueda de paletas. Y nosotros en termodinámica a ese trabajo le llamamos trabajo de flecha o trabajo de eje. Voy a llamarlo así, trabajo de flecha. Vamos a ver qué nos dan de ese trabajo de flecha.
Dice, de ese trabajo de flecha nos dicen que agita el agua con un torque de 50 newton metros. Entonces, torque 50 newton metros. Con 100 RPM, esas son las revoluciones por minuto, las vueltas por minuto. Cuando estuvimos viendo el tema de los trabajos, los diferentes trabajos, pues ahí estuvimos mencionando que las revoluciones en el sistema internacional se dan en RPM. Revoluciones por minuto significa cuántas vueltas se da por minuto. En este caso da 100 vueltas por minuto, 100 RPM. Y la letra que se utiliza para las RPM es la letra N. Por lo menos yo la utilizo así. Y además nos dan un tiempo. Dice que esto dura encendido 30 minutos. Es un tiempo. Yo le voy a llamar a este tiempo, tiempo del trabajo de flecha, que son 30 minutos. Porque aunque hay dos formas de energía, por ejemplo, esto puede estar, esta resistencia eléctrica también tiene un tiempo y puede estar, digamos, con tiempos diferentes. Yo puedo transferirle energía durante 20 minutos con resistencia eléctrica y durante 30 minutos con trabajo de flecha. O sea, los dos tiempos no tienen por qué ser iguales. Y si son iguales, el ejercicio lo dice. En este caso, de lo que me hablan es de que la rueda de paletas agita el agua con un torque de 50 newton, 100 RPM y 30 minutos. Perfecto, ahí ya saldría. Dice que este proceso, este calentamiento con estas dos formas de energía, esta situación, digamos, dura hasta que el agua alcanza la presión de 300 kilopascales. Entonces, eso ya sería, pues ustedes se dan cuenta que ya tengo la presión 1, entonces me están hablando desde el estado número 2. Entonces, que la presión del estado número 2 es de 300 kilopascales. Bueno, y ahí hace una claridad, dice, ¿qué es la presión cuando el émbolo está listo para comenzar a subir? Mira, es la presión cuando el émbolo, y voy a resaltar esta palabra, está listo para comenzar a subir. A mí me parece que es como el corazón de entender el estado 2 de esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando algo está listo para comenzar a subir, es como, la analogía sería esto, mira, es como que a uno le dijeran en la casa, mire, usted ya está listo para tener novia. Y entonces uno dice, bueno, listo, está listo para tener novia, ¿no? De pronto porque ya sabe cocinar o hacer las cosas de la casa, qué sé yo. ¿Sí? Usted está listo para tener pareja, llamémoslo así. Pero que usted esté listo no significa que tenga pareja, ¿sí o no? Entonces, yo estoy listo para irme de compras, pero eso no significa que ya se fue de compras. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque que esté listo para subir no significa que haya subido. Y si no ha subido, entonces el volumen de 2 es igual al volumen de 1. Entonces, ese fue el proceso donde él trabajó a volumen constante. Recuerden que cuando hay topes, hay una parte que generalmente se hace a volumen constante y otra parte que se hace a presión constante. Y aquí vemos que la presión cambió, pasó de 125 a 300. Entonces, pues esta fue la parte que hizo a volumen constante. Y la palabra lo evidencia, ¿no? Está listo para comenzar a subir, o sea, no ha subido, en pocas palabras. Listo. Eso era lo que quería decir sobre el estado número 2. Utilicé el color azul para referirme al estado número 2. Voy a hablar del estado número 3. Posteriormente, sé que hay un estado 3 por el posteriormente. Aprovecho para decir, sí, ahí creo que está bien. Posteriormente, se apaga la resistencia, se apaga la resistencia y la flecha, o el eje, digamos, o la rueda de paletas. Se apagan. Si se apaga, quiere decir que el trabajo eléctrico solo duró entre el estado 1 y el estado 2, porque después ya se apagó, y aquí el trabajo de flecha se apaga. Y además quiere decir que no hubo calor. Inicialmente, entre 1 y 2, no hubo calor. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo que la transferencia de energía se hace mediante dos formas, el trabajo eléctrico y el trabajo de flecha. O sea, quiere decir que no mencionaron, si hubieran dicho durante tres formas, ¿no? Dijeron solo dos, trabajo eléctrico y trabajo de flecha. O sea, eran las únicas formas de energía que estaban trabajando. Eso quiere decir que entonces en ese momento no había calor entre el estado 1 y el estado 2. Entonces dice que posteriormente se apaga la resistencia eléctrica y la flecha y se continúa la transferencia de calor. Entonces aquí hay un error en la redacción. Más bien sería algo así. Y ahora se continúa se continúa la transferencia de energía mediante calor. Entonces ahora sí va a aparecer calor, pero para el estado 2, 3.
Se apagan los dos aparatos y ahora se continúa la transferencia de energía mediante calor, hasta que el volumen total aumenta en un 15%. Entonces, vamos a hablar del estado número 3. El estado número 3. Entonces, ¿qué es el estado número 3? Pues que si ya estaba listo para comenzar a subir con esta presión y el volumen aumentó, quiere decir que ya se movió. Y si ya se movió, entonces recuerde que ya cuando esto está listo para comenzar a moverse, los cilindros émbolos trabajan a presión constante. Entonces yo sé que la presión de 3 es 300 kilopascales. Ya hemos dicho que un cilindro émbolo es a presión constante. Y cuando tiene topes, pues una franja es a volumen constante y otra franja es a presión constante. Entonces, ahí ya tenemos la presión. Y además dicen que el volumen de 3 aumentó en 15%. Y aquí aparece ese 15%, a veces es inocente y peligroso a la vez. Se lo voy a decir como a mí me gusta a veces relacionar las cosas, con dinero, ¿sí? Digamos que usted está trabajando y se gana 1.000.000 de pesos colombianos, ¿cierto? Pesos colombianos. Digo pesos colombianos por si alguna persona ve esto en grabación. Y le dicen que le van a aumentar el sueldo. Bueno, ¿cuánto es esto? Estos pesos en Colombia, pues el sueldo mínimo en Colombia está como en, no sé, vamos a suponer 850.000 pesos, como para que las personas que vean esto en grabación sepan pues de qué cantidad de dinero estamos hablando. Un sueldo mínimo, más o menos, un poco más de un sueldo mínimo. Y entonces vamos a suponer que le dice que le van a aumentar a usted el sueldo. Entonces le van a aumentar el 15% del sueldo. Entonces, ¿cuánto es el 15% de 1.000.000? Son 150.000 pesos. Listo. Entonces al final, ¿con cuánto dinero ahora usted queda ganándose? Pues 1.150.000 pesos. ¿Sí? 150.000. O sea, es lo que ya se ganaba más 15% más. Pero, ¿por qué pone este ejemplo? Bueno, permítame, yo lo digo de la siguiente manera, porque el volumen 3 es igual al volumen 2, o sea, lo que ya estaba, más 15% de lo que tenía. O sea, en total sería 1,15 veces el volumen 2. Bueno, lo menciono también porque hay gente que cuando ven ese 15%, lo que hacen es sacarle el 15%, o sea, los 150.000, y entonces dicen, vamos a suponer que esto fuera un ejemplo con dinero. Profe, entonces el dinero en el estado 3 son 150.000 pesos. Y yo digo, pero si aumentó, ahí dice, mira, hasta que, dice la transferencia, hasta que el volumen total aumenta. Aumenta. Si se gana 1.000.000 de pesos, ¿cómo me va a decir que ahora se gana 150.000 pesos? O sea, no se le ve el aumento. Entonces, así lo mismo pasa con el volumen. Hay gente que cuando está haciendo el ejercicio, le saca el 15% al volumen y entonces me dice que el volumen 3 es 15% ese del volumen 2. ¿Sí? El 15% del volumen 2. Y no, porque ahí lo que está haciendo es reduciendo el volumen. Tiene que tener cuidado con las palabras. Y creo que aquí se ve claramente el tema. Voy a cambiar aquí el color mejor para la siguiente parte. Entonces, ahí está el volumen número. Estas son las dos propiedades del estado 3. Estas son las dos propiedades del estado 2. Y esta es una de las propiedades, pero con las masas puedo sacar la calidad. Vemos que calidad del estado 1 es igual a masa de vapor sobre masa total. La masa de vapor son 3 kilogramos y la masa total son 5 kilogramos. Entonces el total, la calidad 1 es 0,6. Listo, entonces ya tendría dos propiedades del estado 1, dos propiedades del estado 2, dos propiedades del estado 3. Eso me puede decir, profe, pero el volumen no lo sé. Bueno, pero con el estado 1 lo podemos hallar. Cuando tengamos el volumen de 1, se lo ponemos acá. Ahora miremos qué es lo que nos preguntan. Dice, determinen la temperatura final en grados centígrados. Pues el estado final es 3. Entonces lo que me están pidiendo es la temperatura de 3. Eso es lo que me están pidiendo. Primera pregunta. Segunda, el trabajo de frontera efectuado durante este proceso. Bueno, aquí uno tiene que mirar si el trabajo de frontera fue entre el estado 1 y el estado 2, entre el estado 2 y el estado 3, o hubo trabajo de frontera durante todo el trayecto. Si ustedes notan, la primera parte entre 1 y 2 es a volumen constante. Mira, aquí lo estamos diciendo, el volumen no cambió.
Y si no cambio, no se movió la frontera, porque las fronteras no se están moviendo ahí. Entonces, entre 1 y 2 no hay trabajo de frontera. Voy a escribirlo por acá. Trabajo de frontera entre 1 y 2 es 0. Recuerde que la fórmula es masa por presión por V2 menos V1. Y cuando usted haga V2 menos V1, pues se va a volver 0. Donde sí hay trabajo de frontera es entre 2 y 3. ¿Por qué? Porque ahí sí se mueve la tapa, se mueve la frontera. ¿Cómo se calcula ese trabajo de frontera? Como masa por presión por el volumen final menos volumen inicial, que es volumen de 2, o sea, entre 2 y 3. Y la presión, mira que la presión es la misma. O sea, ¿cuál presión pongo, profe? Pues es la misma, 300 kilopascales es lo que tiene que poner porque es a presión constante. La masa son 5 kilogramos y tenemos que hallar los volúmenes. Esas son otra de las preguntas que nos hacen. Entonces, pregunta A, la temperatura. Pregunta B, el trabajo de frontera. Pregunta C, ¿cuánto tiempo? Esa sería la pregunta B. Esa sería la pregunta A. Pregunta C, ¿cuánto dura encendida la resistencia eléctrica? Entonces, bueno, pues el trabajo eléctrico, que solo fue entre 1 y 2, por fórmula es corriente por voltaje por tiempo. De ahí despejo el tiempo y me queda que es trabajo eléctrico. Tengo que tener el trabajo eléctrico, claro que sí, sobre corriente por voltaje. Entonces, tendré que hacer un balance de energía para hallar el trabajo eléctrico y después lo reemplazo acá y saco el tiempo. Para hacer un balance de energía voy a necesitar las energías, ¿no? Voy a necesitar la energía de 1, de 2 y de 3. Y finalmente, la pregunta número 3 es, la última pregunta, la pregunta número 4 es, ¿cuánto es el calor? Determine la energía en forma de calor que ingresó durante el proceso. Entonces, la energía, el calor solo hubo de 2 a 3. ¿Cuánto sería esto? Aquí también hay que hacer otro balance de energía, pero entre 2 y 3. ¿Listo? Entonces, a grosso modo, esta es como la lectura que yo le hago al ejercicio. Mire, vuelvo y repito, digamos que a mí me parece que este tipo de ejercicios y los que se vienen de aquí en adelante, todos me parece a mí que uno tiene que tener cuidados con la lectura. Y yo particularmente utilizaría este método, ¿no? Que es como, o este sistema, que es como partir el ejercicio mientras que lo voy leyendo, en la medida que yo tengo que tener claros los conceptos, porque si no, no leo nada, ¿no? O sea, yo puedo ir leyendo y no entiendo nada. Por eso esta materia es de mucha lectura, de mucho concepto. Bueno, entonces mira, voy a parar esta grabación en esta primera parte, solo quería explicar esta parte y en la siguiente ya voy a explicar ya lo que son los cálculos para que el video no nos quede tan largo. ¿Listo?